Hace tiempo que nos vienen solicitando que grabemos las operaciones corriendo nuestro broker en cuenta real. Pues aquí lo están viendo, una operación en euro-dólar corriendo en más de $240 de ganancia en cuenta real, donde realizamos un cierre parcial de ganancias. ¿Cómo sabemos qué es la cuenta real? Muy sencillo. En la parte superior izquierda vemos que la cuenta está conectada al servidor de cuenta real. Si fuese cuenta demo, estaría conectada al servidor demo, como el que les dejamos aquí en captura de pantalla. En la parte inferior derecha vemos la ganancia corriendo perfectamente. En esta otra toma mostramos la evolución de la operación justo cuando llegó al Take Profit 2. Esta fue una señal de nuestro grupo de señales para Forex que les explicaremos paso a paso por qué y cuándo la tomamos. El balance está oculto debido a cuestiones básicas de privacidad y seguridad de los integrantes del equipo. Vamos a ello. Estamos en euro-dólar. Vamos a subir un poquito la temporalidad. Recordamos que en euro-dólar habíamos venido de una caída muy fuerte por las noticias de la Reserva Federal. Luego el precio había querido intentar corregir, como lo vemos aquí. Vemos que el precio había querido rebotar a la alza, pero parece haber agotado esa fuerza alcista. De hecho, fíjense cómo está generando una especie de... A ver dónde está la línea curva. Ahí está. Vamos a marcar. Fíjense cómo ha formado una especie de techo redondeado. Ha marcado un agotamiento de esa fuerza alcista, confirmando o retomando un posible movimiento a la baja. Bien. Por ende, lo que nosotros vimos fue lo siguiente. Si ustedes ven aquí, había una zona de consolidación. Una zona, vamos a esconder esto temporalmente, vamos a ocultarlo, ahí está. Vemos que el precio en toda esta zona estaba consolidado, bien, el precio no lograba romper esa zona. Pero luego el precio logró romper, corrigió, y en esa corrección fue donde nosotros tomamos operación. Si se fijan allí, donde está este círculo negro, que adentro es un poco amarillo, en ese nivel tomamos operación bajista. Podemos ver que estuvo varias horas ahí oscilando entre apenas positivo, negativo, queriendo entrar, queriendo caer. Vamos a bajar esto a 1 hora para que se pueda ver más en detalle. Y luego, a partir de la vela que le vamos a marcar aquí, de esa gran vela, es cuando la operación empieza a entrar en positivo, bien. Y vemos que aquí es donde estaba el Take Profit 1, justo donde está apuntando la flecha, lo vamos a acercar. Entonces allí el precio llegó a nuestro primer Take Profit. Y luego el precio continuó cayendo. Llegó hasta aquí abajo, donde vimos que hay una fuerte zona de reacción. Vemos que aquí anteriormente, fíjense, aquí vamos a marcar esto con otro color. En esta zona había una fuerte zona de reacción. Y como sabíamos que era muy posible que el precio corrigiera, mandamos a cerrar el 50% de la operación. Es decir, en este nivel de aquí tomamos beneficio por el 50% de nuestra posición y dejamos el stop loss en el break even. Bien, si colocamos ahora la proyección, que es esto que estaba aquí, vemos que ahora nuestro stop loss ya está en break even, es decir, que prácticamente, está en cero, ya no hay posibilidad alguna de tener pérdida. Y la operación esperamos que llegue hasta este nivel, que sería nuestro Take Profit 3, hasta allí abajo. Fíjense que todavía tiene un gran recorrido. De hecho, desde donde está ahora, le faltarían, vamos a medir. Aún le faltarían para llegar a ese nivel todavía unos 110 pips. Es decir, es una operación que esperamos que, si se mantiene corriendo y abierta, pueda generar esa enorme caída en los siguientes posiblemente 2, 3 o 4 días. Bien, Mateo, comentame un poquito qué fue lo que pasó, cómo lo tomamos, algo que te gustaría complementar. Dale, por supuesto.
Bueno, si querés bajar a temporalidad, digamos, de 1 hora como para buscar de más abajo, bueno, lo que veíamos, lo que les comentaba, es que en este par nosotros hemos tomado una operación, claramente está corriendo perfectamente en positivo. Decidimos cerrar y tomar el 50% de las ganancias, digamos, cerrar parcialmente la operación en el momento que el precio llegó a tocar ese nivel de soporte, esa base ahí, en la que antes ha tenido un claro contacto y de hecho en el contacto que ha tenido anteriormente el precio dispara al alza. ¿Cuál es la diferencia con ese último contacto y por el motivo por el cual nosotros no hemos decidido cerrar? Fíjense que luego de rebotar la última vez, es decir, hoy en la mañana, la última vez que rebotó, dejando mechas hacia abajo, es decir, se podía predecir este retroceso, este pequeño retroceso, el precio subió algunos pips y nos dejó un patrón bastante interesante, que es uno de los que venimos mencionando últimamente en los streams. Por ahí la gente que nos viene siguiendo ya lo conoce. En español el nombre del patrón sería Estrella del Atardecer y es una vela alcista de gran cuerpo, una vela pequeña, doji o de cuerpo insignificante y luego una vela bajista que envuelva el 50% o más de la primera vela del patrón. Este es un patrón bajista, claramente, no es 100% efectivo, pero es una herramienta que nos permite a nosotros proyectar una caída en el precio. Luego vemos una vela envolvente también cerca de la EMA de 50 periodos que tiene marcada ahí mi compañero, lo cual también es un indicio a la baja, es decir, una vela envolvente cerca de la EMA de 50 periodos, respetando la tendencia actual del precio, es una clara el precio puede continuar su caída. Es por eso que aún no hemos decidido cerrar completamente la operación. Todas las chances de que el precio caiga están súper vigentes. No ha roto estructura, es decir, no ha roto el último máximo ni generado máximos crecientes. Aún el precio sigue quizás a corto plazo bajista y esperamos que llegue a nuestro TP3. Otro dato, otra herramienta también, si quieres ir ahora sí a volver a temporalidad algo muy interesante, que quizás el Gaby también nos puede ayudar después. Fíjense ustedes, en el momento de romper el precio, cruzar hacia la baja y cruzar esta EMA de 200, el precio rebota y no solo que se detiene justo sobre la EMA, sino que fíjense, durante 4 o 5 días seguidos, el precio no solo que estuvo moviendo muy pocos pips, es decir, clara indecisión, sino que dejó unas mechas impresionantes al alza. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza bajista claramente es mayor a la fuerza alcista, es decir, los compradores no logran hacer que el precio suba, por eso esos mechones, es decir, el precio sube, pero la fuerza vendedora es más fuerte, valga la redundancia, y no logra romper las EMAs al alza. Esto a nivel mediano o largo plazo es un claro indicio de que posiblemente euro-dólar termine cayendo y tocando, ¿por qué no?, nuestro TP3. De momento esperar, la operación corriendo súper en positivo, así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero tenemos varias herramientas que nos permiten no proyectar una caída en el precio. Y se me hizo súper interesante esto último, principalmente que mencionaste, de cómo se está comportando una vez que rompió la EMA de 200 a temporalidad diaria, que es una de enorme importancia. Yo te voy a agregar cómo se está aproximando la EMA de 50 a la de 100. Parece que ya le está por querer cortar dentro de poco, ¿verdad? Que también es otro enorme indicio bajista. Y ya, Gaby, ya te doy la palabra. Pero fíjense cómo la última vez que el precio rompió la EMA de 200, que fue en este caso allí, cayó, formó un mínimo y volvió para arriba. Es decir, la pasó como si nada. Y fíjense ahora cómo no lo está consiguiendo. Es decir, sí rompió con claridad, parecía que subía con intención, pero claramente hay un fuerte agotamiento, hay un fuerte nivel de rechazo en esta zona que posiblemente termine generando una caída que en principio esperaríamos que llegue a por lo menos esta zona de aquí, que es el siguiente, el anterior nivel de mínimos, ¿no? Bueno, Gaby, ya hemos dicho bastante sobre este par, sobre todo en otros streamings, entonces si querés hacer algo bastante rápido para que ya pasemos al análisis del patrón. Perfecto. Entonces lo hacemos rápido. Digo solamente algunos detalles para complementar su análisis de corto plazo.
que también tiene que ver con una mirada ciertamente bajista, por lo menos para los próximos días. Si querés, lo podemos poner momentáneamente en semanal y vemos dos indicadores. Te voy a pedir la EMA 30 y el RSI. Y básicamente desde que se vea desde marzo de 2020 aproximadamente, con eso es suficiente para que veamos dos cuestiones a tener en cuenta, por lo menos en la forma de que yo analizo. La primera a tener en cuenta es ver cómo esa vela roja de hace 2 semanas cruzó la EMA 30 con bastante fuerza, lo cual ya es un indicador por lo menos de pérdida de momento alcista o de fuerza alcista. Y otro indicador de que esto posiblemente iba a suceder es la clara divergencia que hay entre precio y RSI desde los últimos 3 picos, que se puede ver claramente cómo ha sido claramente divergente. Ahora bien, para verlo en términos diarios, si querés saca el RSI y lo vemos en diario, trazamos una línea de tendencia que ya la habíamos venido hablando desde marzo aproximadamente 2020, que ha sido exactamente por ahí, que ha sido rota hace un par de días y que el precio volvió claramente y fue rechazado fuertemente por varias veces, que fue lo que estaba hablando Mateo, que coincidía con lo que decía él, respecto a la EMA de 200. Adicionalmente me gustó un comentario, ya para ir finalizando, que estaba ahí en el chat, que hablaba de 9 de marzo, si no me equivoco. Jorge decía que había un movimiento similar, por lo menos en términos diarios. Si lo querés volver, perdón, te molesto, te vuelves un segundo diario. Estás en diario, perdón. Estás en diario, perdón. Se ve como el precio, aproximadamente un poco más atrás, como tocó un soporte similar en esa zona y una resistencia en la misma altura aproximadamente, decirlo así. O sea, cruza, ahí te digo exactamente qué día, el día 9 de marzo hace un mínimo, donde ahí podemos ver aproximadamente eso, exactamente. Esos dos soportes y resistencias se estarían repitiendo en cierta forma, eso es lo que marcaba Jorge. Hoy aproximadamente tendríamos un lugar, una resistencia en el mismo lugar y un soporte aproximado en el mismo lugar, hasta el cual el precio podría alcanzar e incluso superar si siguiera el mismo recorrido que la vez anterior. Incluso se ve bastante similar, por lo menos se encuentra por debajo de la EMA de la misma manera, pero esta vez cruzando una línea de tendencia diaria de una gran trayectoria, por lo menos de 1 año y medio aproximadamente. Creo que es eso lo que decía Jorge. A ver si él nos escribe por el chat para confirmar si es eso lo que estaba viendo. Recuerden que toda la información para ingresar a nuestro grupo de señales estará en la descripción de este video. Esperamos que les haya gustado. Pueden dejar su like y suscribirse si así lo desean. Para nosotros es un gran apoyo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.